Nadie te va a decir esto con esta claridad, así que escúchame bien. Tu mente está entrenada para lo negativo, y no es porque tengas mala suerte o el mundo sea injusto, sino porque has permitido que tu pensamiento se configure para el temor en lugar de para la fe. Hoy vamos a entender por qué tu propia mente ha estado trabajando en tu contra y cómo, a través de la palabra de Dios, puedes romper ese entrenamiento hoy mismo. Existe un principio que la Biblia nos advierte y que los estudiosos de la conducta humana han documentado: el enfoque en el temor. La palabra de Dios dice que el temor pone lazo, y lo que esto significa es devastador. Nuestra mente no procesa las experiencias de forma equilibrada, de manera natural. Una experiencia negativa, un fracaso, una crítica o una pérdida, tiene mucho más peso en tu pensamiento que una bendición equivalente. Esto no es solo una opinión, es parte de nuestra condición actual. Estamos diseñados para detectar amenazas, para recordar el peligro y anticipar el peor escenario, porque a menudo operamos bajo el miedo y no bajo la fe. El problema es que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sin embargo, muchos siguen viviendo en esa caverna espiritual de angustia. Quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en la última semana de tu vida. Recorre los días. ¿Qué recuerdas con más nitidez? ¿El momento en que Dios te bendijo o el momento en que algo salió mal? ¿El elogio que te dieron o la crítica? ¿La puerta que se abrió o la que se cerró? La respuesta, casi con certeza, es lo segundo. Y eso no dice nada de tu falta de amor por Dios, pero dice todo sobre cómo has permitido que tu mente se configure. Pero aquí es donde el argumento se complica, porque lo que comenzó como un mecanismo de protección se convirtió, con el tiempo, en un patrón de pensamiento. Y los patrones de pensamiento, como dice la Biblia, se pueden renovar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra. El problema es que la mayoría no cambia ese patrón porque nunca reconoce que existe. Van por la vida pensando que son realistas, cuando en realidad están viendo las cosas filtradas por un lente de miedo, no por el lente de las promesas de Dios. Esto tiene consecuencias concretas y dolorosas. La persona que constantemente anticipa el fracaso no intenta lo que Dios le ha puesto en el corazón. La persona que escucha 10 bendiciones y una crítica y solo procesa la crítica no crece. No porque sea cobarde, sino porque su sistema de procesamiento de la realidad está mal calibrado. Está interpretando un mundo lleno de la gracia de Dios con una mente llena de sombras. Ahora bien, aquí viene lo que pocas personas están dispuestas a escuchar. Tener fe no es lo que te vendieron. No es sonreír cuando tienes miedo de forma vacía. No es repetir frases motivadoras frente al espejo sin fundamento. Ese tipo de positivismo es inútil. El pensamiento de fe real, el que transforma vidas, es una disciplina espiritual. Es la capacidad entrenada de ver el espectro completo de lo que Dios está haciendo. Es reconocer el problema y, al mismo tiempo, ver la posibilidad en Cristo. Es sentir el miedo y elegir actuar porque confías en aquel que te sostiene. Jesús mismo nos enseñó que no debemos afanarnos por el mañana. Él sabía que nuestra batalla más importante no es externa, es interna. El campo de batalla de tu vida está en el espacio que existe entre lo que te ocurre y lo que decides creer sobre lo que te ocurre. ¿Cuántas veces te has prometido que cambiarías, que dejarías de sabotearte, solo para encontrarte semanas después en el mismo lugar? Eso no es falta de voluntad,
es el poder del hábito mental y espiritual. La ciencia ahora confirma lo que la fe siempre ha sabido. Nuestra mente se puede reconstruir. Cada vez que alimentas un pensamiento, estás fortaleciendo un camino en tu interior. Si alimentas la catástrofe, serás experto en ver desastres. Pero la buena noticia es que Dios nos hizo con una mente capaz de ser restaurada. Los hábitos mentales que se formaron se pueden reformar mediante la oración, la palabra y la práctica deliberada de la confianza. ¿Por qué la mayoría fracasa al intentar cambiar? Porque atacan el síntoma sin entender la raíz. Ver el pensamiento negativo como el problema es como ver la fiebre como la enfermedad. El pensamiento negativo es solo la respuesta de una mente que aprendió que el mundo es inseguro. Pero nosotros tenemos un Padre que es nuestra roca firme. Para ver diferente, tienes que cambiar el lente. ¿Cómo se cambia ese lente? Primero, con la conciencia. Empieza a escuchar tus pensamientos negativos, no para juzgarlos, sino para nombrarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Tú no eres tus pensamientos, eres un hijo de Dios que tiene autoridad sobre ellos. Segundo, la redirección activa. Pregúntate, ¿es esto verdad o es solo lo que mi miedo asume? Tu mente te presentará la interpretación más oscura, pero tú debes preguntar, ¿qué dice Dios sobre esto? No se trata de negar el obstáculo, sino de ampliar la visión para ver también la salida que Dios provee. Tercero, la gratitud práctica. No me refiero a algo superficial, sino a la decisión profunda de dirigir tu atención hacia lo que funciona y lo que Dios ya ha hecho por ti. Tu mente natural va a ignorar el techo sobre tu cabeza o la salud que tienes porque no representan una amenaza. Pero cuando te detienes a dar gracias, estás recalibrando tu alma. Finalmente, cuida tu entorno. Hay personas que funcionan como amplificadores del miedo. Debes ser intencional con tu dieta espiritual. Nadie espera estar sano comiendo basura, y nadie espera tener una mente llena de paz consumiendo conversaciones llenas de veneno y pesimismo. Imagina a dos personas ante la misma puerta cerrada. Una ve evidencia de que Dios la ha abandonado. La otra ve una señal de que Dios tiene un camino mejor y se prepara para lo nuevo. Viven en la misma realidad, pero habitan mundos diferentes. El mundo que habitas no está hecho de lo que te ocurre, sino de lo que decides creer sobre lo que te ocurre. Tú no eliges todas las circunstancias, pero sí eliges la interpretación. Y esa interpretación no es tu destino. Es un hábito que puedes cambiar hoy mismo con el favor de Dios. El pensamiento de fe no es una fantasía. Es la consecuencia de una mente que ha aprendido a ver la obra completa de Dios, donde antes solo veía fragmentos de dolor. Tu mente tiene esa capacidad. Solo necesitabas que alguien te lo recordara con claridad. Nadie te va a decir esto con esta claridad, así que escúchame bien. Tu mente está entrenada para lo negativo, y no es porque tengas mala suerte o el mundo sea injusto, sino porque has permitido que tu pensamiento se configure para el temor en lugar de para la fe. Hoy vamos a entender por qué tu propia mente ha estado trabajando en tu contra y cómo, a través de la palabra de Dios, puedes romper ese entrenamiento hoy mismo. Existe un principio que la Biblia nos advierte y que los estudiosos de la conducta humana han documentado: el enfoque en el temor. La palabra de Dios dice que el temor pone lazo, y lo que esto significa es devastador. Nuestra mente no procesa las experiencias de forma equilibrada, de manera natural.
una experiencia negativa, un fracaso, una crítica o una pérdida, tiene mucho más peso en tu pensamiento que una bendición equivalente. Esto no es solo una opinión, es parte de nuestra condición actual. Estamos diseñados para detectar amenazas, para recordar el peligro y anticipar el peor escenario, porque a menudo operamos bajo el miedo y no bajo la fe. El problema es que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Sin embargo, muchos siguen viviendo en esa caverna espiritual de angustia. Quiero que hagas algo ahora mismo. Piensa en la última semana de tu vida. Recorre los días. ¿Qué recuerdas con más nitidez? ¿El momento en que Dios te bendijo o el momento en que algo salió mal? ¿El elogio que te dieron o la crítica? ¿La puerta que se abrió o la que se cerró? La respuesta, casi con certeza, es lo segundo. Y eso no dice nada de tu falta de amor por Dios, pero dice todo sobre cómo has permitido que tu mente se configure. Pero aquí es donde el argumento se complica, porque lo que comenzó como un mecanismo de protección se convirtió, con el tiempo, en un patrón de pensamiento. Y los patrones de pensamiento, como dice la Biblia, se pueden renovar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra. El problema es que la mayoría no cambia ese patrón porque nunca reconoce que existe. Van por la vida pensando que son realistas, cuando en realidad están viendo las cosas filtradas por un lente de miedo, no por el lente de las promesas de Dios. Esto tiene consecuencias concretas y dolorosas. La persona que constantemente anticipa el fracaso no intenta lo que Dios le ha puesto en el corazón. La persona que escucha 10 bendiciones y una crítica y solo procesa la crítica, no crece. No porque sea cobarde, sino porque su sistema de procesamiento de la realidad está mal calibrado. Está interpretando un mundo lleno de la gracia de Dios con una mente llena de sombras. Ahora bien, aquí viene lo que pocas personas están dispuestas a escuchar. Tener fe no es lo que te vendieron. No es sonreír cuando tienes miedo de forma vacía. No es repetir frases motivadoras frente al espejo sin fundamento. Ese tipo de positivismo es inútil. El pensamiento de fe real, el que transforma vidas, es una disciplina espiritual. Es la capacidad entrenada de ver el espectro completo de lo que Dios está haciendo. Es reconocer el problema y, al mismo tiempo, ver la posibilidad en Cristo. Es sentir el miedo y elegir actuar porque confías en aquel que te sostiene. Jesús mismo nos enseñó que no debemos afanarnos por el mañana. Él sabía que nuestra batalla más importante no es externa, es interna. El campo de batalla de tu vida está en el espacio que existe entre lo que te ocurre y lo que decides creer sobre lo que te ocurre. ¿Cuántas veces te has prometido que cambiarías, que dejarías de sabotearte, solo para encontrarte semanas después en el mismo lugar? Eso no es falta de voluntad, es el poder del hábito mental y espiritual. La ciencia ahora confirma lo que la fe siempre ha sabido. Nuestra mente se puede reconstruir. Cada vez que alimentas un pensamiento, estás fortaleciendo un camino en tu interior. Si alimentas la catástrofe, serás experto en ver desastres. Pero la buena noticia es que Dios nos hizo con una mente capaz de ser restaurada. Los hábitos mentales que se formaron se pueden reformar mediante la oración, la palabra y la práctica deliberada de la confianza. ¿Por qué la mayoría fracasa al intentar cambiar? Porque atacan el síntoma sin entender la raíz.
Ver el pensamiento negativo como el problema es como ver la fiebre como la enfermedad. El pensamiento negativo es solo la respuesta de una mente que aprendió que el mundo es inseguro. Pero nosotros tenemos un Padre que es nuestra roca firme. Para ver diferente, tienes que cambiar el lente. ¿Cómo se cambia ese lente? Primero, con la conciencia. Empieza a escuchar tus pensamientos negativos, no para juzgarlos, sino para nombrarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Tú no eres tus pensamientos, eres un hijo de Dios que tiene autoridad sobre ellos. Segundo, la redirección activa. Pregúntate, ¿es esto verdad o es solo lo que mi miedo asume? Tu mente te presentará la interpretación más oscura, pero tú debes preguntar, ¿qué dice Dios sobre esto? No se trata de negar el obstáculo, sino de ampliar la visión para ver también la salida que Dios provee. Tercero, la gratitud práctica. No me refiero a algo superficial, sino a la decisión profunda de dirigir tu atención hacia lo que funciona y lo que Dios ya ha hecho por ti. Tu mente natural va a ignorar el techo sobre tu cabeza o la salud que tienes porque no representan una amenaza. Pero cuando te detienes a dar gracias, estás recalibrando tu alma. Finalmente, cuida tu entorno. Hay personas que funcionan como amplificadores del miedo. Debes ser intencional con tu dieta espiritual. Nadie espera estar sano comiendo basura, y nadie espera tener una mente llena de paz consumiendo conversaciones llenas de veneno y pesimismo. Imagina a dos personas ante la misma puerta cerrada. Una ve evidencia de que Dios la ha abandonado. La otra ve una señal de que Dios tiene un camino mejor y se prepara para lo nuevo. Viven en la misma realidad, pero habitan mundos diferentes. El mundo que habitas no está hecho de lo que te ocurre, sino de lo que decides creer sobre lo que te ocurre. Tú no eliges todas las circunstancias, pero sí eliges la interpretación. Y esa interpretación no es tu destino. Es un hábito que puedes cambiar hoy mismo con el favor de Dios. El pensamiento de fe no es una fantasía. Es la consecuencia de una mente que ha aprendido a ver la obra completa de Dios, donde antes solo veía fragmentos de dolor. Tu mente tiene esa capacidad. Solo necesitabas que alguien te lo recordara con claridad.